de Santa Fe estipuló a través de una tablita, sí, así como lo escuchan, la cantidad de días que los docentes podrían tomarse de acuerdo a cada una de las enfermedades. Por ejemplo, migraña, un día. ¿Esto es así, Héctor Martínez? Claro, Moreno? según la justificación del Ministerio de Educación, es para evitar los abusos de los docentes que piden licencia de acuerdo a las enfermedades que padecen. Siempre siguiendo los fundamentos que escuchamos esta mañana en el Ministerio de Educación, dijeron que estaba sustentado la tablita que ya vamos a compartir, por lo menos de algunas afecciones, en el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, en el criterio de salud laboral del propio Ministerio de Educación y en los porcentajes de ausentismo docente de la actualidad. Pero cuando le preguntan a la ministra Claudia Balaguer, bueno, ¿puede usted anunciar cuál es el porcentaje de ausentismo que hay actualmente en la provincia? Dijo que los datos estaban procesados, que lo iban a dar a conocer prontamente, sobre todo en los medios de comunicación, y cuando le volvieron a repreguntar, ¿pero tiene alguna estimación? Bueno, los datos están siendo procesados, dijo, no contestó. Uno supone que si la tablita es una consecuencia de un dato que surge de un nivel de ausentismo grande, primero le decís, miren, el ausentismo es gigante, claro, creemos que puede venir por un exceso en la extensión de licencia por parte de salud laboral o de un médico particular, y por eso vamos a revisar tal vez el sistema. No hubo esa información, no existió esa información, solamente el de la tablita, que supone que un docente ante una determinada afección tiene un tiempo determinado de recuperación. Si yo les pregunto, para hacer una pared de 10 kilos, sí, y cada ladrillo pesa 1 kilo, me van a decir, bueno, necesitas 10 ladrillos, por un ejemplo sonso, sí, para hacer esa pared. En la medicina no se da esa matemática, es una gripe te puede llevar a vos 5 días y a mí 3, y así con cualquier ejemplo. Vamos a compartir algunas situaciones, algunos incisos de esta tablita muy polémica que ya generó el repudio de los sindicatos de Santa Fe. Para el Ministerio de Salud, para Salud Laboral del Ministerio de Educación, la migraña tiene un tiempo de recuperación de 1 día, es decir, puede faltar 1 día por migraña. Amigdalitis aguda 3 días, influenza debido a virus no identificado 10 días, que puede ser la gripe A, por ejemplo. Ahora, si sos un asmático o una persona que tiene alguna afección cardíaca, ¿qué te vive diciendo el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe? Que el periodo de recuperación puede ser hasta 1 mes. Sí, o sea que se contradice. El asma 5 días, las caries dentales 1 día, la dispepsia 1 día, la otitis externa 5 días, la fiebre de origen desconocido 2 días, la cefalea 1 día, el malestar o fatiga 1 día. Algunos de los ejemplos de esta tablita que criticaron gremios particulares y estatales en las últimas horas. Bueno, está con nosotros Patricia Muñer, secretaria general de SAOP Santa Fe. Bienvenida, Patricia. Gracias, muy amable. 1 día para migraña, nada más que eso. Y después a curarse. Y después a curarse. Sí. Bueno, lógicamente que la recepción de esta información fue mala, negativa. Sí, estamos muy enojados. ¿Qué medidas van a tomar al respecto? Bueno, nosotros hemos planteado una presentación a la ministra de Educación de la provincia y a la directora provincial de Bienestar Docente, que es quien se ocupa del tema, planteándole justamente esta cuestión. Primero, debimos enterarnos de esta tablita, digamos, por las redes sociales, por los WhatsApp que circulan entre los docentes. No fuimos comunicados formalmente de ninguna decisión, ni ningún cambio de normativa, y mucho menos consensuamos, obviamente. Nosotros creemos que ese tipo de cuestiones hay que analizarlas, trabajarlas y consensuarlas en el ámbito de la paritaria. El tema es que nos encontramos con que los docentes habían pedido una determinada cantidad de días y se les fue negada esa cantidad de días, y esto automáticamente implica descuento de sueldos. Entonces, al ya castigado salario docente le van a aplicar el descuento de los días no reconocidos. El tema es que, ¿qué trasfondo tiene esto? Bueno, el argumento de los funcionarios es, hay abusos. Bueno, nosotros decimos, traigan nombre, apellido, vemos cada caso. Nunca, jamás apareció, se denuncian estos casos, se generaliza la situación, pero nunca aparecen los casos concretos. Segundo,
nos parece que esto es una discusión que tiene que ver con los profesionales médicos. Cuando yo pido una licencia médica, mi médico me dio un certificado médico que me avala, diciendo en el diagnóstico qué es lo que tengo, y como me conoce, sabe cuántos días puedo utilizar. Si no compatibiliza el criterio con los médicos de salud laboral, deberán ponerse de acuerdo. Pero además yo quiero rescatar una cuestión que planteaba Héctor y que es muy cierto. El Ministerio hizo todo al revés. Empezó tomando una decisión y después hace el diagnóstico. Y todos los docentes sabemos que para planificar una acción, primero hay que diagnosticar, después organizar las estrategias y después evaluar cómo resultó eso. Acá hicieron todo al revés. Tiran la bomba de acá hay abusos, todos los docentes, todas las licencias médicas no son válidas, aplican una normativa que ya afectó a muchos docentes, y ahora entonces retrocedemos en la cuestión. Disculpame, es una normativa que ya la aplicaron, o sea que ya está vigente. O sea, mañana, jueves, un docente lleva un certificado por 2 días por carie dental, como por ejemplo decía ahí, le dicen no porque la tablita dice un día. Exacto, sí. Salvo que, como estamos de vacaciones, están de vacaciones los docentes, no van a solicitar licencias médicas de corta duración, se extienden solo las de larga duración. Claro. Pero sí, ya está vigente. Ya funcionó la semana pasada. Ocurrió que los docentes, una vez que finalizaron la licencia que les había dado su médico particular, fueron notificados por el ministerio que les daban menos días. Por lo tanto, ni siquiera ya había tiempo para reintegrarse antes. Claro. Pero esto de reintegrarse antes también es grave. ¿O queremos docentes enfermos en las escuelas? El mismo Ministerio de Salud recomienda no exponerse en lugares cerrados, donde hay mucha gente, cuando hay enfermedades respiratorias, virósicas que tienen que ver con la estación invernal. Esto a mí me hace acordar absolutamente a la época del 90. En el año 92, el ministro Bondesío implementó el presentismo, que en esa época era del 40% del sueldo, era una barbaridad, una fortuna, y se descontaba por enfermarse, por todos los motivos, pero uno de ellos fundamentalmente por enfermarse. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a trabajar enferma. Claro. Hasta que después logramos que no se descuente por motivos de salud, solo por causas particulares y demás. Acá es lo mismo. Pero además, hay un criterio médico que se tome para establecer la cantidad de días, ¿no? Como mostraba la placa anterior. Pero hay que ver y considerar la situación de cada docente. Un docente con buena salud es probable que una gripe le dure 3 días. Pero un docente con patologías de base que hay, como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, una embarazada, tienen otras situaciones que pueden requerir que sean más días. El médico particular es el que conoce la situación, no el de salud laboral. Y no el de salud laboral, porque justamente lo que no quiere reconocer el ministerio es que fallaron los controles. No existe control ni auditoría. ¿Cómo hace un docente que está enfermo y dice, che, mañana no puedo laburar? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer hoy? Llamar al 0800. Del ministerio. Esperar el día entero que lo atiendan. Si además lo atienden de buena manera, es un privilegiado, porque realmente somos maltratados en la atención telefónica de salud laboral, y ahí dice, bueno, pido por tal patología, tiene que dar los datos personales, la patología, esos códigos que aparecían en la tablita, con letra y número, la patología, la cantidad de días, matrícula y nombre del médico. Y después él se conforma, se consolida el trámite. Matrícula del nombre de su médico. De su médico particular que le da, según el diagnóstico y la patología, la cantidad de días. Y después, ese certificado, estampilladito en el Colegio de Médicos, que tiene un costo determinado, tiene que presentarlo en la escuela junto con la planilla, que también su médico personal se lo presenta, se lo entrega, se lo tiene que firmar. Y si no lo hace vía telefónica, lo tiene que hacer vía web. Completa un formulario con los mismos datos que le requieren telefónicamente, y ahí está. El tema es que antes, en el mismo día le daban el número de trámite y estaba autorizado. Ahora demoran. Y ahora, como demoraron, se enteraron tarde los docentes de que no le habían reconocido la cantidad de días. Por lo tanto, eso es automático, eso automáticamente conlleva un descuento de salarios. Y a fin de mes van a descontar seguramente esos días. Esperemos que no, esperemos que recapacite la ministra y no lo haga. Pero de lo que hacen hasta ahora, cuando implementaron el sistema de control, este nuevo sistema, que lo vendían como la panacea del sistema educativo y demás,
conformaron un equipo de auditores que iban al domicilio del docente a auditar, a controlar, o lo convocaban a consultoría en el ministerio. En consultorio, sí. En la salud laboral. Exacto. También existía que el docente iba a salud laboral. Claro, antes era en el ministerio, ahora es en el hospital italiano. Bueno, el tema es que digo, el docente que sí, el docente enfermo iba, hacía el trámite y demás, iban a ver si efectivamente estaba enfermo. Entonces, aparecía el auditor y nunca encontraba el domicilio. Nos pasó un caso muy patético en Rosario. La docente dice, no vino el auditor, a mi casa me dejaron un papelito que me van a descontar el mes. Y entonces dice, bueno, ¿cómo es su casa? El auditor dice, bueno, yo fui a una casa de 2 pisos de paredes amarillas. Y el docente dice, no, yo vivo en una casa de planta baja blanca. O sea, fue a otro domicilio. Parece un chiste, pero es poco serio. Nosotros tuvimos casos de docentes que cuando el auditor fue a la casa y no los encontró, estaban en un centro de atención médica oncológica haciéndose tratamiento de quimioterapia. Y el auditor, como no la encontró, habrá pensado que estaba paseando en el centro y le descontó el mes completo. De esos casos terribles y patéticos hemos tenido en todos estos años millones. Podríamos escribir un libro. El sistema es absolutamente injusto, así no se controla. El ministerio lo que no quiere reconocer es que no tiene capacidad de control, no tiene capacidad. El mismo director de Recursos Humanos dice, hay gente que tiene recurrentes licencias. Bueno, llámenlo, contrólenlo, háganlo revisar por un médico, hablen con el médico que les da la licencia. Hay situaciones que se pueden auditar. Nada de eso hacen y entonces generalizan la situación y dicen, bueno, listo, le recortamos a todo el mundo. Así, no pagan reemplazante por todos los días que se piden y además ahorran un extra porque le van a descontar al docente que tomó días de más. Patricia, ¿ustedes no tienen información, los datos, los datos que la ministra no lo planteó ustedes? No, jamás. No tienen el dato No, de una... jamás los dieron. Tiran así porcentajes al O sea, que en realidad no se sabe. No, son muchos. Hoy dijo la ministra, bueno, no, la mayoría de los docentes son honestos. Ayer éramos todos, teníamos todas licencias truchas. Hoy ya somos todos honestos. Bueno, a lo mejor mañana, y además acabo de leer en un diario local que hasta el director de Recursos Humanos dijo que la tablita no es de ellos, la desconocen. Bueno, nos hacemos cargo. En los diarios dice fuentes ad hoc. No lo inventamos nosotros, está circulando entre todos los docentes, pero además la misma salud laboral está diciendo, le aplico esa tablita, digamos. Así. Ahora, yo pienso esto, fíjate que el Estado santafesino dice que, fundamentado en una información de un promedio mundial, elabora esa tablita citando a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, el Colegio de Médicos de Santa Fe, que debe proteger a sus médicos, debe estar indignado. Entonces, va el doctor Berlanga y dice, no, la verdad que una gripe vos te vas a recuperar porque tenés asma, porque estás embarazada, por lo que sea, en un mes. Y te dice la tablita 10 días. ¿Sí? Entonces, o Berlanga es un estafador, el doctor Berlanga, claro, o el doctor Gómez es un estafador. Con otro no. No, pero es verdad. Sí, todo lo que era negativo no para el Estado, el doctor Berlanga es un estafador. Sí. Porque te está dando el triple de licencia médica, claro, que la tablita te indica. Entonces, el Estado va a terminar o tendrá que optar o en descontarle efectivamente los días de no trabajados al docente, o eventualmente denunciar al médico que está triplicando la cantidad de licencias. Bueno, porque el Colegio de Médicos me asombra que no haya opinado del tema, ¿no? Nos acusan de connivencia entre los docentes y los médicos para que nos favorezcan en algunas licencias y demás. Es lamentable que los médicos el Colegio Médico no haya salido a decir nada, porque nosotros lo que estamos planteando es, bueno, el certificado médico, la indicación de la licencia, la da un profesional médico. Claro. El docente no puede ponerse a justificar si es cierto que está enfermo o no y explicar todos sus males, digamos. Para eso tiene un certificado que lo avala el profesional y el Colegio de Médicos, porque es el que estampilla, digamos. Y ellos no han salido a decir nada. Entonces, digamos, para el común de la gente, para la gente queda que el que está incumpliendo es el docente.
No el doctor Berlanga, sino la docente Muñer. No, pero además Gracias. lo que dice Héctor es esa lógica. Es decir, entonces, hasta el momento que todos los médicos repartieron certificados truchos, el colegio de médicos puso estampilla sin chequear qué es lo que decía. Es una locura. Porque no es que estamos hablando de docentes que no tenían certificado médico. El docente lleva el certificado médico, ¿qué es lo que le dice? El médico. Se siente mal, ¿a dónde va? Al médico, ¿qué dice el médico? Necesitas esto tantos días para curarte. Fantástico. Hoy a la mañana que charlábamos con Patricia en la radio, a mí esto ocurre dentro de un contexto. Hablábamos hoy de cómo es la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional y decíamos una cuestión y otra. El discurso, Mauricio Macri utilizó el discurso el 9 de julio, discurso patrio, para decir que el problema de los trabajadores es que cada vez que consiguen trabajar una hora menos, el resto del país se tiene que hacer cargo de esos costos y demás. Yo creo que esta es una medida que va en línea con lo que plantea Macri y con lo que piensa Macri, con una idea neoliberal. Digo, y me pensé que se da en este contexto, me pensé que hay un contexto en donde vamos a empezar a ver estas cuestiones de flexibilización, de apretar a los trabajadores en este sentido, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la enfermedad, de las enfermedades, de la licencia. Me parece que se da en este contexto, que hay un marco que permite que estas cosas pasen también. Me parece que hay un contexto en donde van a empezar a aparecer por goteo estas cosas. Rápidamente cambiamos de tema. SADOP hizo una presentación judicial referida a los tarifazos. ¿Hay novedades, Patricia? Hubo 2 novedades y ahora hay una más nuevita. La primera novedad fue que el juez Reinaldo Rodríguez se declaró competente. La segunda novedad la semana pasada fue que nos aceptaron la representación colectiva para todos los ciudadanos de la cobertura geográfica del SADOP Santa Fe, que es centro y norte de la provincia, más o menos como para visualizar de Barrancas hasta Florencia. Y hace unos minutos antes de llegar, nosotros pedimos la habilitación de la feria porque entendemos que es una cuestión urgente. Los usuarios siguen consumiendo los servicios y las empresas prestadoras siguen facturando con las tarifas que nos siguen llegando, así que pedimos la habilitación de la feria porque es una situación de urgencia. Y bueno, acaban de mandar un mensajito que habilitaron la feria. No tengo más detalles, sino que, bueno, ponernos contentos de que es un avance más. Obviamente que nosotros esperamos que el juez resuelva favorablemente, porque realmente, es decir, entre lo que se acordó en febrero, que no se podía prever semejante tarifazo, uno podía imaginarlo. Personalmente yo creía que podía ser así. Pero digamos, entre lo que se acordó en febrero, que ya en julio no alcanza, los tarifazos, ahora este tema de los descuentos por las licencias y demás, yo digo, bueno, ¿por dónde más van a atacar el salario del trabajador? Ya creo que no tienen más que hacer, pero creo sí, comparto con Juan Manuel absolutamente este esquema que tiene que ver con un discurso nacional, porque incluso no solamente Macri aprovecha su discurso del bicentenario para hablar de nosotros, sino que ya Bullrich viene planteándolo en la discusión paritaria el tema del presentismo. De hecho, en Mendoza hay un rubro que se llama ítem aula, que es muy parecido al presentismo que figuraba acá en la provincia de Santa Fe, por el cual hicieron movilizaciones y demás. Se está hablando esto de... Bueno, el candidato del PRO acá en la provincia de Santa Fe hablaba de pagar sueldos por productividad, en el caso de la docencia también. Se está hablando mucho de este tema del ausentismo, del presentismo y demás, y de la intención de incluirlo dentro del salario del trabajador. Y también dijo otro punto que me parece interesante con los docentes hoy, este tema de las calificaciones y de ver de cada tanto periodo, chequear si los docentes están capacitados para dar clases, que es toda una discusión también, ¿no? Hay toda una discusión de evaluación del rol docente, del trabajo docente, y pagar en función de eso. Y ahí nosotros lo que decimos es que no se puede, porque jamás ha habido en el sistema educativo igualdad de oportunidades. No me pueden pagar a mí por capacitación cuando otro docente, un docente del interior de la provincia, no tiene la misma posibilidad. Además, bajaron el programa de capacitación en nuestra escuela, por lo tanto, si a mí me obligan a capacitarme, tienen que darme igualdad de oportunidades, tiene que ser gratuita, en servicio y universal. Si yo tengo que pagarla, ahí ya paga el que más tiene o el que más puede. Y entonces ahí, cuando los evalúen, van a pagarle más al que pudo pagar capacitación y menos salario al que no pudo hacerlo.